Noruega, ubicada en la península escandinava, es un país que muchos asocian con riqueza, pero también es conocido por ser uno de los países con mayor índice de felicidad en el mundo. Según el Informe Mundial de la Felicidad de 2017, que se basa en factores como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable y la libertad en la vida, Noruega fue calificado como el país más feliz del mundo. En comparación, México ocupó el puesto 25. Este informe muestra lo saludables y libres que son las vidas de los noruegos. Sin embargo, Noruega no siempre fue un país feliz. Hasta que se descubrieron yacimientos de petróleo y gas natural en la década de 1960, la vida de los noruegos era bastante modesta. En el siglo XVIII, el economista Thomas Moulses, durante su visita a Noruega, observó que la mayoría de los habitantes vivían de la pesca. No obstante, debido a su ubicación al norte de Nueva York, los inviernos eran extremadamente duros y había muy poca tierra apta para la agricultura. ¿Cómo logró Noruega convertirse en uno de los países más felices del mundo? La clave está en las políticas económicas del gobierno noruego, que supieron aprovechar de manera inteligente los recursos naturales, como el petróleo. En este video analizaremos las razones detrás del éxito económico de Noruega, comparándolo con otros países ricos en recursos naturales. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Comencemos de inmediato. Noruega está ubicada en la región Escandinavia, famosa por su alto nivel de vida. Este país también es reconocido por su sistema de bienestar social bien desarrollado, lo que permite a sus ciudadanos disfrutar de una vida próspera. Una de las pruebas de esta riqueza es su posición en el ranking del PIB per cápita. Según datos de 2023, Noruega ocupa el tercer lugar a nivel mundial. El PIB per cápita es un indicador que muestra la riqueza promedio de los ciudadanos de un país. Se calcula dividiendo el PIB total, es decir, los ingresos anuales de una nación, entre su población. Por ejemplo, aunque Estados Unidos es el país número 1 en términos de PIB total, ocupa el séptimo lugar en PIB per cápita, mostrando una gran diferencia. Por otro lado, Noruega, que está en el puesto 28 en el PIB total y asciende al tercer lugar en el PIB per cápita. Esta diferencia se explica principalmente por su población relativamente baja, que es de aproximadamente 5.4 millones de habitantes. Esto significa que, en promedio, cada persona en Noruega es considerablemente más rica que en países con poblaciones más grandes, como Estados Unidos. Pero, ¿por qué Noruega es tan próspera? Una gran parte de su riqueza se debe a los recursos naturales presentes en su territorio. En el Mar del Norte, cerca de Noruega, hay grandes reservas de petróleo y gas natural. La exportación de estos recursos a Europa representa una fuente significativa de ingresos para el país. En 2022, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania y al aumento de los precios de la energía, las exportaciones de Noruega alcanzaron un récord histórico. Además, Noruega tiene abundantes recursos hídricos, lo que le permite generar más del 90% de su energía a través de la energía hidroeléctrica. Esto significa que no necesitan utilizar su petróleo ni el gas natural para consumo interno, y pueden dedicar casi toda su producción de estos recursos a la exportación. De hecho, alrededor del 40% de las exportaciones de Noruega provienen del petróleo y el gas natural. La energía hidroeléctrica también ha impulsado industrias que requieren un alto consumo de electricidad, como la producción de aluminio. Además, con una geografía que incluye la segunda línea costera más larga del mundo, Noruega ha desarrollado una industria pesquera robusta, incluyendo la cría de salmón. El sector pesquero representa el 12% de sus exportaciones totales. Curiosamente, el nombre, Noruega, es un conjunto de palabras que provienen de las lenguas germánicas medievales, Noul, que significa norte, y Bek, que significa camino. Juntas, estas palabras formaban Norlebek, o Camino del Norte, que posteriormente se adaptó al inglés como Norway. En resumen, Noruega es una potencia económica gracias a sus abundantes recursos energéticos, hídricos y pesqueros, lo que la convierte en uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Sin embargo, aunque hoy en día estos recursos naturales enriquecen a Noruega, su tierra nunca ha ofrecido un entorno especialmente favorable. Los inviernos son largos, y en el norte hay regiones donde el sol no aparece durante todo el día. El 66% del territorio noruego está considerado como tierra estéril, y solo el 3% de la tierra es cultivable. Por esta razón, inevitablemente, la economía del país dependía en gran medida de la pesca,
y antes del descubrimiento de los yacimientos de petróleo, los noruegos llevaban una vida lejos de ser próspera. De hecho, Noruega logró consolidarse como una nación independiente relativamente recientemente, tras haber estado bajo el dominio de otros países durante mucho tiempo. En los siglos IX al XI, durante la era de los temidos piratas conocidos como vikingos, se estableció el primer reino unificado en Noruega. Sin embargo, con el tiempo, Noruega empezó a estar influenciada por los países vecinos en el norte de Europa. En el siglo XIV, el dominio alemán se extendió por las costas del Mar del Norte y del Mar Báltico, intensificando los conflictos con los países nórdicos. Para contrarrestar la influencia de la Liga Hanseática Alemana, Noruega, junto con Suecia, se unió a una alianza encabezada por la reina de Dinamarca. Así se formó la Unión de Kalmar en 1397. Sin embargo, al tener menos población y recursos económicos que Dinamarca, Noruega permaneció bajo su influencia durante siglos, hasta el siglo XIX. En 1814, Dinamarca cedió Noruega a Suecia, lo que provocó un gran descontento en la población noruega y llevó al país a lograr su independencia. En esa época, el mundo estaba experimentando la revolución industrial, y Noruega aprovechó esta transformación estableciendo plantas hidroeléctricas. Estas plantas impulsaron el desarrollo industrial en las áreas cercanas, sentando las bases para el crecimiento económico del país. Durante las dos guerras mundiales, Noruega se mantuvo neutral, aunque fue ocupada por las tropas alemanas durante 5 años a partir de 1940, lo que representó un periodo difícil para el país. Sin embargo, después de la guerra, Noruega emprendió políticas para reconstruir su economía. En 1949, se unió a la OTAN, una alianza militar occidental, y se benefició del Plan Marshall propuesto por Estados Unidos para la reconstrucción económica de Europa. Este periodo también marcó el inicio de importantes inversiones en su sistema de bienestar social. Con la creación de una ley de seguridad social, Noruega estableció un sistema en el que los impuestos recaudados se redistribuían a la sociedad, sentando las bases de su reputación como un estado de bienestar. Fue en este contexto, a finales de la década de 1960, cuando finalmente se descubrieron los yacimientos de petróleo en el Mar del Norte, lo que marcó un punto de inflexión en la historia económica del país. El descubrimiento de los yacimientos petroleros del Mar del Norte aceleró el crecimiento económico de Noruega. Hasta ese momento, Noruega había logrado cierto desarrollo económico, pero seguía siendo un país promedio en Europa. Sin embargo, con el impulso del petróleo y el gas natural, construyó rápidamente las bases de su economía actual. Sin embargo, no importa cuán abundantes sean los recursos, si no se saben utilizar adecuadamente, la economía y la política de un país pueden declinar. Por ejemplo, Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, ha experimentado un aumento desmesurado de los precios y se dice que más de 2 millones de refugiados han huido al exterior. Este fenómeno, en el que los recursos abundantes en lugar de ayudar al crecimiento, perjudican el desarrollo del país, se ve en muchas naciones alrededor del mundo. En estos países, la dependencia excesiva de los recursos naturales hace que no crezcan otras industrias, lo que impide el desarrollo económico. Además, los precios de los recursos son mucho más volátiles en comparación con los precios de productos industriales, lo que crea dificultades para un desarrollo económico estable, lo que preocupa a muchos países. Por ejemplo, en los Países Bajos, que descubrieron petróleo en la misma época que Noruega, aunque obtuvieron beneficios por la exportación de petróleo, esto causó una apreciación de la moneda nacional. Esto tuvo un efecto negativo en otros sectores de exportación. Ya sea en la manufactura o en la agricultura, perder la competitividad en las exportaciones genera un aumento del desempleo. Además, los países ricos en recursos suelen ser más propensos a tener políticas autoritarias y violaciones de derechos humanos, lo que dificulta el desarrollo de la democracia. Este fenómeno se llama la maldición de los recursos en economía. Sin embargo, Noruega superó esta maldición. Entonces, ¿cómo logró Noruega evitar la recesión económica causada por sus recursos? La respuesta está en las inteligentes políticas económicas de Noruega. Noruega, que obtuvo sus recursos más tarde que otros países, sabía que la prosperidad derivada de los recursos no duraría para siempre. En muchos países de Medio Oriente, que aprovecharon sus recursos primero, solo unas pocas empresas se beneficiaron, lo que sostuvo regímenes autoritarios sin que la población recibiera beneficios. Noruega consideró este problema y adoptó una postura de que los recursos pertenecen al pueblo noruego. El gobierno noruego destinó una gran cantidad de impuestos a la industria extractiva para que las empresas privadas pudieran desarrollar los yacimientos sin temor al riesgo. Al mismo tiempo,
coordinó a las empresas nacionales y extranjeras y les exigió que una parte de las ganancias obtenidas de la extracción se destinara al país. De esta manera, Noruega evitó que el país concentrara todos los beneficios. Además, el gobierno prestó atención a la cantidad de extracción y estableció un límite de 90 millones de toneladas por año. Este límite contribuyó a la revitalización de otras industrias en Noruega, lo que permitió evitar el colapso económico como en otros países. Esto no es todo. La política económica más inteligente que se puede señalar es el Fondo Global de Pensiones del Gobierno, establecido en 1990. El objetivo de este fondo es apoyar a las futuras generaciones de ciudadanos. Aunque actualmente Noruega se beneficia de sus recursos, se sabe que algún día los recursos se agotarán, y también es probable que surjan problemas fiscales debido a factores como el envejecimiento de la población o una caída en los precios de los recursos. Con el fin de enfrentar tales eventualidades impredecibles, el gobierno noruego adoptó la política de ahorrar de manera constante las ganancias obtenidas del petróleo y el gas natural. A partir de 2024, el valor estimado de este fondo es de aproximadamente 1.6 billones de dólares, lo cual equivale a cerca de 5 veces el presupuesto nacional, lo que le permite mantener un superávit fiscal. Al administrar este fondo, el gobierno noruego apoya el crecimiento económico. Las inversiones principales se realizan en el extranjero, incluidas las de Europa. No se pueden hacer inversiones en empresas relacionadas con el petróleo ni en empresas nacionales noruegas. Aunque esto puede parecer extraño, su propósito es diversificar el riesgo. Por ejemplo, si el precio del petróleo cayera drásticamente, si solo se invierte en empresas petroleras o nacionales, las finanzas del gobierno colapsarían. Sin embargo, si se invierte en el extranjero, lejos de los efectos negativos sobre la economía nacional, el gobierno puede mantener la estabilidad de sus fondos incluso si ocurre una crisis. Como resultado, Noruega ha logrado mantener una economía estable. La razón por la que Noruega se ha convertido en un país tan rico es que no se ha dejado arrastrar por sus recursos, sino que ha logrado controlar su economía de manera efectiva. Aunque casi la mitad de sus exportaciones provienen de petróleo y gas natural, han manejado exitosamente estrategias de cobertura de riesgos, como la administración de su fondo. Esto significa que, incluso si los recursos se agotaran mañana, Noruega tendría suficiente poder económico para evitar un colapso. Sin embargo, no necesariamente todos los países deben seguir el ejemplo de Noruega, ya que no todos tienen los mismos recursos abundantes, por lo que Noruega es un país bastante afortunado en ese aspecto. Además, para que el gobierno no monopolice los recursos, antes de tener acceso a estos recursos, se debe haber establecido una democracia sólida. En países de Medio Oriente, que encontraron recursos en etapas relativamente tempranas, se han producido luchas de poder y regímenes autoritarios, lo que ha generado inestabilidad política. Noruega, al haber encontrado recursos en la segunda mitad del siglo XX, ya había establecido una democracia antes, por lo que, al no lanzarse a obtener ganancias inmediatas y gestionar los recursos con cautela, ha logrado llegar a la situación actual, con grandes reservas de fondos para invertir. No obstante, esto no significa que otros países deban seguir ciegamente este modelo. Cada país debe valorar una visión a largo plazo, al igual que Noruega, pero también encontrar políticas económicas adaptadas a sus circunstancias particulares. Bien, ¿qué les ha parecido hasta aquí? Después de ver este video, ¿no les gustaría visitar Noruega? En este canal presentamos información sobre diversos países y situaciones internacionales. No olviden suscribirse al canal. Gracias por su atención.